Así que cuando estamos hablando de las enseñanzas del reino, hay cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender acerca del reino de Dios. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, y ustedes tienen ahí la introducción en lo que es los boletines, no sé cuántos les dieron los boletines, pero anotábamos ahí de que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. En inglés la traducción es: el reino de los cielos está a la mano, es tan accesible que nosotros lo podemos tomar para nosotros. Y el Señor Jesucristo añadía: así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, cuando estábamos hablando en los anuncios, se decía acerca de el nuevo curso, vamos a decir, o la nueva serie que están teniendo los jóvenes en sus grupos. ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se titula? De mendigo a príncipe. Y entonces, aunque yo no pertenezco al grupo de los jóvenes, escucho, ¿verdad?, lo que ellos hablan. Y me pareció bastante importante lo que decían, porque cuando estaban ejemplificando la vida de Moisés como libertador, se dice lo siguiente: Moisés ciertamente nació hebreo como esclavo, pero desde los 3 meses fue llevado a vivir a la casa de la hija del faraón. Y hasta los 40 años de edad, él no solamente creció, sino que vivió como un príncipe, como un rey. La mentalidad que Moisés tenía era la mentalidad de alguien que estaba en el reino. Mientras que su pueblo, por 400 años, habían sido esclavos, tal vez menos años, porque después de José, el hijo de Jacob, se olvidaron del pueblo y los pusieron en esclavitud. ¿Está bien? Entonces, toda una vida de esclavitud les hacía perder a ellos realmente qué era el reino. Vamos a estar aprendiendo, y esto es como introducción también, algunos conceptos. El reino de los cielos es el dominio del rey de los cielos. ¿Está bien? El reino es donde quiera que el rey tiene influencia. Es decir, si Jesucristo es mi rey, va a tener influencia en mi vida y en mi familia. ¿Estamos aquí? Entonces, ese va a ser el dominio del rey. El reino también es un estilo de vida. Dios quería sacar al pueblo de Israel de la mentalidad de esclavos, porque habían estado muchos siglos como esclavos. Y Él les estaba llevando a una tierra que iban a poseer, que iban a pelear por ella, para que ellos vivieran como personas libres. Pero en muchas ocasiones, la Biblia menciona que fueron hasta 10 ocasiones, el pueblo dijo lo siguiente: regrésanos a Egipto. Mejor estábamos allá, porque allá, aunque éramos esclavos, pues teníamos algunas cositas, y no aquí en este desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, siendo parte del reino de los cielos, seguimos pensando ¿cómo? Esclavos. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de el reino, es un estilo de vida porque es una cultura superior. Ahora somos príncipes, ahora son princesas, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde vivir con una cultura diferente a la que tenemos aquí en esta tierra. Anoté al final de esta introducción que el reino de Dios ciertamente fue pasado porque el Señor hace 2000 años comenzó a establecerlo,
La continuidad la da el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles un consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes. ¿Está bien? Por eso yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del... Muy bien, se les olvidó ese texto. Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mateo 28, 20. La gran comisión. Es decir, el Espíritu Santo está aquí para continuar el reino de los cielos que atrajo nuestro Señor Jesucristo. Se establece este reino también en las relaciones con mi prójimo, en donde la justicia, la paz y el gozo prevalecen sobre los aspectos materiales. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de los cielos es espiritual, pero es sobre lo material. Tiene preponderancia y supremacía sobre los aspectos materiales. Y aquí es donde me recuerdo de un texto que acabamos de tener precisamente en estas cápsulas de prédicas que tenemos acerca de diezmos y ofrendas. Y ese texto en Proverbio decía: es mejor un bocado seco en paz que tener todo un banquete en casa de contienda. ¿Está bien? Y ahí es donde nos habla la Biblia entonces de que es mejor la paz, el gozo y la justicia que podemos encontrar cuando comenzamos a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Está bien? Ahora, no se preocupen, porque tal vez alguno dice: fueron muchas cosas, pastor. Esto lo vamos a estar aprendiendo y retroalimentando en las siguientes predicaciones. Así que hoy quiero hablarles acerca de 3 fundamentos escriturales del reino de los cielos. Si vamos a empezar por lo primero, tenemos que saber estas 3 cosas, porque nos van a ayudar a movilizarnos a nosotros en este reino de los cielos. Lo primero que vamos a entender es que el rey de ese reino de los cielos, del reino de Dios, es Jesucristo. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿De quién está hablando el apóstol Juan aquí, que es el escritor de Apocalipsis? Del Señor Jesús, exactamente, del Señor Jesús. Y me recuerdo que en alguna oportunidad yo puse este ejemplo y le dije: ya vieron, a Jesús le gustan los tatuajes. Hoy hablaba con una persona de más de 40 y su hijo le había dicho: mira, no subas conmigo a la iglesia, no vayas conmigo a la iglesia, no te va a gustar, le dijo el hijo, porque ahí hay muchos tatuados. Pero nos encantan los tatuados. Jesucristo dice que tiene en su muslo Rey de Reyes y Señor de señores. Le damos un aplauso al Señor, amén. Bueno, gocémonos. Ahora, lo que quiero decirles en este momento, cuando estamos diciendo que el Rey es Jesucristo, que Jesucristo es, o mejor dicho, Moisés es un símil de Jesucristo. Moisés vivió y creció como un príncipe egipcio. Él tenía la capacidad de poder trasladar el reino o la mentalidad de príncipes a su pueblo, aunque fue muy difícil. Ahora, Jesucristo siempre ha sido rey.
Déjenme decirle que Él no nació hace 2000 años. Jesucristo ya era Dios. El apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Búsquelo ahí en su casa o si quieren ahorita y verifíquelo. Ahí nos dice y nos indica de que Jesucristo siempre ha sido Dios, siempre ha sido el eterno. Lo único que en su función trinitaria, en su función como divinidad, Él toma 3 aspectos: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Si hablamos del Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Si hablamos de Dios, es el Dios que se encarnó hace 2000 años para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, Él ya era rey, el más capaz para traer el reino de los cielos aquí. Era Él mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Suena un poco complicado, pastor. No, esta es la realidad. Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice la palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo dice que ciertamente Jesucristo se despojó a sí mismo. Es decir, Él era Dios, pero al despojarse a sí mismo, tomó la forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. Y cuando Él estaba en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Y Dios lo glorificó, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Delante de ese nombre, toda rodilla se va a doblar, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2, léanlo. Ahí está en la Biblia. Cuando decimos que son fundamentos escriturales, es porque está en la palabra de Dios que nos dice esta verdad. Así que llevamos la de ganar. El Rey del reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vino a la tierra como un niño, pero la segunda vez que descienda corporalmente a esta tierra va a ser en forma de rey y de señor, y va a juzgar a todas las naciones, y ahí va a dar el pago a aquellos que nosotros decimos: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a hacer justicia? Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y un día vendrá eso, así que tranquilicémonos, comencemos a vivir en ese reino, que también es un reino de esperanza. El primer fundamento escritural del reino es que el rey es el Señor Jesucristo. Y a diferencia de Moisés, Moisés tenía sangre hebrea y pertenecía a los esclavos, aunque él no era esclavo en el palacio. Jesucristo siempre ha sido rey. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y eso es lo primero que vamos a decir. Miren, si tú tomaste una decisión por Jesucristo y yo la he tomado, llevamos la de ganar, porque Él es el Rey del reino. El segundo fundamento que yo quiero darles es de que este reino es un reino de ciudadanos, de habitantes, de personas que pertenecen, decía Sergio, ¿verdad? Está bien, en lo que nos promocionaba aquí, ¿verdad? De estos estudios que van a estar fantásticos. Y esto es para toda la iglesia,
Qué bueno que todos estuviéramos el 18 aquí a las 9 para tener la primera enseñanza de Bilón, de pertenecer. ¿Está bien? Es decir, los ciudadanos del reino son los hijos y las hijas de Dios. Filipenses capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, nosotros automáticamente, cuando somos cristianos, tenemos dos ciudadanías. ¿Está bien? Algunos tienen tres ciudadanías. ¿Está bien? Son de aquí y son de allá, de otro país, ¿verdad? Tal vez el papá es de México, la mamá es guatemalteca. Entonces una persona fácilmente puede tener dos ciudadanías. Yo me recuerdo que hace algunos años, no les voy a decir cuántos, pero Esteban me dijo, papá me dijo, mira, ¿cuántos años tenés? Tantos. Tal vez todavía podés aplicar a una ciudadanía, me dijo, porque tengo un tercer apellido ahí que es extranjero. Me dijo, fíjate que en ese país, le voy a dejar la duda de dónde es, ¿verdad? No es de Taiwán. Dice que alguien puede aplicar por su apellido o apellidos ya más lejanos a la ciudadanía de ellos hasta los 50 años. Y entonces ya dije, mi hijo, ya me faltan unos meses, eso fue hace algún tiempo, ¿verdad? Fue ayer. Y entonces uno podría tener la ciudadanía, fíjense. Pero la ciudadanía del reino la tienen los hijos y las hijas ¿de dónde? ¿O de quién? De Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Y mire, si nosotros tenemos esta ciudadanía, está bien guardada. Esta ciudadanía no se pierde. Es decir, no caduca, porque es por gracia de Dios que nosotros tenemos esta ciudadanía. Ahora, quisiera dejarles algo muy importante. Si somos ciudadanos del cielo, y el cielo hace 2000 años Dios lo atrajo aquí a la tierra, nosotros tenemos la posibilidad de vivir de acuerdo a ese reino. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Dios atrajo el reino hace 2000 años y lo estableció aquí en la tierra para que comenzara ese reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, yo puedo ser ciudadano de aquí, de este país, pero soy ciudadano del cielo y puedo vivir de acuerdo a la justicia, la paz, el gozo de ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucedió cuando Jesucristo, el Rey, vino a esta tierra? Comenzó un tiempo sobrenatural. La gente hacía mucho tiempo no veía sanidades, liberaciones, sanidad del corazón, como Isaías dijo acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor. Ese es el reino de los cielos. Y entonces Jesucristo comienza haciendo milagros como convertir el agua en vino. Yo quiero ese milagro, dirá alguien, ¿no? ¿Sí? No está nuestro hermano que vende vino por acá. Yo quiero ese milagro. Y Jesucristo fue haciendo milagros. Milagros tremendos, poderosos. Incluso había personas presentes cerca de él, ¿verdad?,
que estaban ciegos, aquellos ciegos que le decían al Señor, danos, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿qué quieres? Que vea. Y el Señor les daba su vista. El Señor hacía que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los cojos saltaran, que los paralíticos se levantaran de sus camas. El tiempo en que el reino de los cielos vino, comenzaron los milagros y no han desaparecido. Para los que no lo creen, ¿cuántos aquí creen que han recibido algún milagro en algún momento? Levante su mano. Yo sí. Miren cuántas manos levantadas. Gracias. Pueden bajarlas. Gracias, Señor. Glorifícate. Porque creímos que ese reino de los cielos vino. Tal vez no lo estamos viviendo a plenitud, porque a veces nos gusta más la ciudadanía terrenal. A veces nos gusta a nosotros más un texto que se tocó acerca de los bienes de este mundo, el afán de este siglo, y perdemos de vista lo mejor, lo primero acerca del reino. Pero siendo Dios nuestro Padre, la dimensión espiritual está a nuestro alcance. El poder manifestado de Jesucristo en sanidades, liberación, restauración, están a nuestro alcance ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Así es. Dios sigue haciendo milagros. Estoy tratando de recordarme quién, mi esposa tal vez se recuerda, alguien acaba de contarme un milagro fabuloso. Una persona, una mujer, tenía un diagnóstico adverso, tremendo. Oraron un mes, ayunaron un mes. Tal vez me pueden decir aquí, pero esa persona al final del mes, en contra de diagnósticos adversos, otra vez hicieron todos los exámenes y dijeron, no hay nada. No hay nada allí. No hay que operar, no hay que hacer nada. Dios sigue haciendo milagros. Él sigue manifestándose, dando bendiciones a aquellos que se atreven a vivir de acuerdo a la ciudadanía del reino de los cielos. Y estoy dando esta palabra de fe para que nuestro corazón se llene de esperanza, porque los planes del Señor son de bien y no de mal. Amén. No tenemos que tener que pasar tantos problemas. Si a veces se extienden los problemas, Dios tiene un propósito en ellos, pero no es su voluntad que nosotros estemos sumergidos siempre en situaciones difíciles. Él quiere que nosotros comencemos a vivir en la segunda y que debiera ser la primera ciudadanía, la ciudadanía celestial, y que comience a vivir de acuerdo a los principios del reino. La tercera enseñanza que yo quisiera trasladarles hoy, porque tenemos 3 fundamentos escriturales acerca del reino. El rey es Jesucristo, el rey del reino. Los ciudadanos del reino son los hijos y las hijas de Dios. ¿Alguien puede decir cómo obtengo esa ciudadanía? Ustedes saben que en el país del norte, a que muchos guatemaltecos quieren ir, está más difícil la ciudadanía, ¿no es cierto? Es difícil. ¿Está bien? Y ustedes dirán, pero ¿qué debo hacer para llegar a ser ciudadano del reino? Y esta es el tercer fundamento. La ciudadanía del reino es a través de creer en Jesucristo. ¿Solo, hermano? ¿Solo?
Leamos Juan 1, 10 al 12. Juan, hablando de Jesucristo, dice: en el mundo estaba, es decir, hace 2000 años, Jesucristo estuvo aproximadamente 33 años de vida aquí en esta tierra. Sin embargo, dice aquí, aunque no lo dice exactamente, y el mundo por él fue hecho. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Es el hacedor, es el creador. ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Cuando Juan está hablando de Jesucristo, dice: ese creador, el que hizo el mundo, estaba aquí en el mundo. Y uno se puede asombrar y decir: ¿cómo el Dios que creó todo esto puede estar aquí? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Él está aquí en este momento y está afirmando nuestros corazones para que tengamos fe. Y dice Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose a la humanidad, a los humanos. El mundo, a pesar de que él se manifestó con poder, con maravillas, con unas enseñanzas preciosas de autoridad, el mundo aún así no le conoció. Ahora, dice aquí que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo en algún momento fue una persona drástica, inflexible, aunque siempre fue flexible, pero él dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Su misión primaria era llegar a su pueblo, para que su pueblo lo rechazara. ¿Cómo así, pastor? Miren, son de las cosas tan especiales que nosotros tenemos que meditar y decir: Dios endureció el corazón de su pueblo para favorecer a otros. Y así fue, porque dice Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron que era el Mesías, que era el Rey de reyes y Señor de señores, y lo rechazaron, y por eso fue a la muerte. Precisamente, si no hubiera ido a la muerte, no se hubiera cumplido el plan redentor de Jesucristo para nosotros. Así que dice: los suyos no le recibieron, pero mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el segundo fundamento que estudiamos hoy, decía: los ciudadanos del reino son los hijos y las hijas de Dios. Es decir, no todos tienen acceso. Tienen acceso al reino de los cielos, ¿quiénes? Los hijos y las hijas de Dios. Entonces, tercer fundamento: ¿se puede hacer uno ciudadano? ¿Será tan difícil como hacerse ciudadano de Estados Unidos? Para ser más claro, es más fácil, porque lo único que dice este pasaje es: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, basado en este texto, creemos que Jesucristo es Dios, y esto nos diferencia de las demás sectas y religiones. Jesucristo es Dios. Yo recordaba más temprano acerca de que no tenemos tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios manifestado voluntariamente por Él
en 3 personas para cumplir su misión. Amén. Es difícil. ¿Cómo es esto? Sí, dice ese texto de que Jesucristo, o el anterior que vimos, es el creador del mundo. Entonces todos tenemos claro el concepto de que Dios hizo el mundo. Jesucristo es Dios. Entonces, lo primero es que creemos que Jesucristo es Dios, y segundo, que creemos que por amor a la humanidad rechazó provisionalmente a Israel, su pueblo elegido. ¿Está bien? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque Dios tenía un plan más grande. Mire, cuando vienen cosas a nuestra vida, tenemos que pensar esto: Señor, ¿por qué no hay una respuesta? Muchas veces es porque Dios trae algo más grande para nosotros. ¿Está bien? Él nos está enseñando algo más grande y tenemos que ser pacientes en algún momento. Y entonces el pueblo fue rechazado por causa de nosotros, los gentiles. En la Biblia solamente se diferencia en el Nuevo Testamento a los judíos, el pueblo de Dios, y a los gentiles. Es decir, los gentiles somos el resto. Los suyos, Israel, no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, el resto, o los que creen, si son judíos incluyendo, pueden llegar a ser hijos de Dios. Así que creemos que cuando le recibimos como Señor y Salvador y creemos en su poderoso nombre, nos da el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Dice el texto: les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Es muy sencillo, pero no fue sencillo para Dios. Y aquí estoy terminando, ¿está bien? Para nosotros el acceso a ser ciudadanos es fácil. Utilizamos la fe que Dios nos da y creemos. Y entramos a esa dimensión de ser ciudadanos del reino e hijos e hijas de Dios, y comenzar a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Pero para Dios fue difícil. Fue humanarse, tomar la forma de siervos, ir a la cruz del Calvario, morir por nosotros. Y eso no es fácil. Es difícil. Es una gracia que le costó caro al Señor. La gracia es el favor que nosotros recibimos, pero a Dios le costó todo. Hay un texto bíblico y es el último que vamos a leer. Yo sé que lo sabemos. Muchos lo sabemos, muchos lo hemos oído. Se dice que este texto bíblico es el centro de toda la Biblia, porque habla del amor de Dios para ustedes y para mí. Juan 3:16. ¿Lo leemos juntos? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos amó Dios que vino en forma corporal como Hijo a morir por nosotros. Y en esa muerte venció a Satanás. Nos dio perdón de pecados y nos otorga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde comienza el reino de Dios? Aquí en la tierra.
Después de muertos no podemos tomar ninguna decisión de creer o no creer. Creemos aquí. Y cuando creemos, nos hacemos automáticamente ciudadanos del reino de los cielos. Hay un texto bíblico que dice que hay un libro en donde se anota todos aquellos que son salvos. Hay otro libro de las obras. Si fuera por las obras, todos estaríamos condenados. Pero en ese libro de la ciudadanía del reino de los cielos, el mismo Señor Jesús pone con su sangre nuestro nombre. Y por eso tenemos entrada al reino de los cielos. Aquí y allá cuando nos toque. Así que hoy quiero orar para que el Señor confirme su palabra en nosotros. ¿Creemos que Jesús es rey del reino? Sí. ¿Somos ciudadanos y ciudadanas del reino? Para los ciudadanos y ciudadanas del reino, Dios nos invita hoy a comenzar a vivir los privilegios del reino. ¿Estás enfermo hoy? ¿Hay un diagnóstico adverso? Los mismos milagros de ayer pueden ser hoy. Porque Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, de hoy y de siempre. El mismo Señor Jesús que liberó a una mujer de 7 demonios, que sacó 6,000 demonios, una legión, de un hombre que andaba en los sepulcros, es el mismo que puede libertarnos de las ataduras de Satanás, de vicios y de pecados que hemos querido sacar de nuestra vida. Hoy el Señor lo puede hacer porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pónganse de pie, por favor.